A veces creemos que cuanto más controlamos la vida, más seguros estaremos, pero en silencio, algo dentro de nosotros se va agotando. Tal vez no es la vida la que te pesa, sino todo lo que estás sosteniendo con demasiada fuerza. Hoy no necesitas luchar, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas aflojar un poco el agarre. Quédate, porque cuando te rindes de verdad, la paz empieza a encontrarte a ti. ¿Alguna vez has notado que las jaulas más estrechas casi nunca están afuera, en el mundo, sino dentro de nuestra propia mente? Nos encerramos a nosotros mismos con cosas que parecen normales: el trabajo, las relaciones, los títulos, la imagen personal. Las aferramos con fuerza, como si soltarlas, aunque sea un poco, hiciera que todo se derrumbe. La mano se aprieta hasta palidecer. El corazón se vuelve rígido y creemos que esa tensión es la forma de estar a salvo, pero la verdad es exactamente la contraria. No es la vida la que nos agota, es el apego constante. Es el esfuerzo desesperado por controlar aquello que nunca nos perteneció. En las enseñanzas del budismo, el sufrimiento no nace porque el mundo sea demasiado duro, sino porque queremos que todo sea a nuestra manera, porque convertimos lo impermanente en un punto de apoyo para sobrevivir. Imagina que intentas retener agua con el puño cerrado. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Solo cuando abres la mano, el agua puede permanecer de forma natural. Soltar no es descuido, tampoco es rendirse. Es un acto profundo de valentía, la valentía de aflojar el apego a aquello que jamás pudo ser atado. El Buda enseñó una verdad sencilla y profunda: solo perdemos realmente aquello que intentamos retener. Permite que esa frase te toque, aunque sea un poco. La carrera con la que te defines, la relación que sostienes con tensión, la imagen de ti mismo que sientes que debes proteger, no te cansan porque existan, te cansan porque los convertiste en condiciones para sentir paz. ¿Y si soltar no fuera debilidad? ¿Y si fuera la forma más alta de sabiduría? ¿Y si el instante en que sueltas la cuerda fuera también el instante en que comprendes que nunca estuviste colgando sobre el abismo? Siempre estuviste de pie sobre la tierra. Solo habías olvidado lo firmes que son tus propios pies. Si alguna vez te has sentido atrapado como si hicieras todo bien y aún así la ansiedad te arrastrara, como si un peso invisible oprimiera tu interior, este mensaje es para ti. Escúchalo hasta el final, porque hay una comprensión silenciosa capaz de cambiar por completo la forma en que miras la vida. Y si solo recuerdas una cosa, recuerda esto: la paz no nace del apego. La paz nace del arte de soltar. Primera enseñanza: la ilusión del control y la libertad de soltar. ¿Qué ocurriría si aquello que crees que te protege fuera, en realidad, la causa silenciosa que te desgasta día tras día? Vivimos acostumbrados a aferrarnos a los resultados, a retener a las personas, a sujetarnos a planes trazados de antemano, como si apretar lo suficiente impidiera que la vida se nos escape. Pero ahí vive la paradoja: cuanto más aferramos, más rápido parece deslizarse todo entre los dedos. La sensación de control crea una ilusión de seguridad. Nos hace creer que estamos firmes, que dominamos la situación, que todo está bien. Sin embargo, en la enseñanza profunda del budismo, esa es la ilusión más sutil del ego. El Zen lo expresa con una frase breve y afilada como una espada: suelta o serás arrastrado. Eso no es un consejo filosófico, es sabiduría para sobrevivir en la vida, porque el control no genera paz, genera miedo, miedo al fracaso, miedo a perder lo que amamos, miedo a que, si las cosas no salen como esperamos, dejemos de tener valor.
El budismo no nos enseña a volvernos indiferentes. Al contrario, la persona despierta siente profundamente, pero es un sentir sin ataduras. El desapego en el budismo no significa abandonar. Significa amar sin poseer, actuar sin imponer, vivir sin encerrar la vida en expectativas rígidas. No posees este instante, solo estás presente en él. Y cuanto más intentas forzar a la vida a seguir tu voluntad, más se resiste. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces has pasado noches en vela preocupándote por un futuro que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces te has aferrado a una relación que ya había terminado solo por miedo al vacío? ¿Cuánta energía has gastado intentando controlar cada detalle del mañana para recibir a cambio presión y no paz? Ahora, prueba un experimento muy pequeño. Solo por un día, deja de intervenir. Deja de ensayar todos los escenarios. Deja de levantar muros contra el miedo, en lugar de controlar. Respira, observa, escucha, y cuando sea momento de actuar, actúa desde la presencia, no desde el pánico. Pregúntate con sinceridad si ahora mismo soltara un poco. ¿Qué es lo que realmente temo? Rara vez la respuesta es una catástrofe. La mayoría de las veces es solo incomodidad. Y la incomodidad no es tu enemiga. Es apenas la primera puerta hacia la libertad. Esa incomodidad, como recuerdan los practicantes espirituales, es justamente la primera puerta hacia el despertar. El trabajo que no obtuviste quizá nunca fue tu camino. La relación que terminó tal vez era solo un tramo del viaje, no toda tu historia. La vida siempre guía, pero muy a menudo estamos tan ocupados resistiendo que no notamos que ya estamos siendo guiados. Y aquí hay algo de lo que casi nadie habla cuando sueltas. Las cosas no se derrumban, simplemente se aquietan. Tal vez no lleguen al lugar que imaginabas, pero muy a menudo llegan exactamente al lugar que necesitas. Soltar no es debilidad, es sabiduría. Es el coraje de confiar en el río, en lugar de agotarte nadando contra la corriente. La próxima vez que sientas el cuerpo tenso, la mente pesada, detente un momento, inhala profundamente, exhala despacio y pregúntate con suavidad: ¿esta carga realmente merece ser llevada? Luego, afloja la mano, suelta, observa qué sucede cuando ya no te esfuerzas por resistir. A menudo, donde antes había lucha, aparece espacio. Un monje dijo una vez: la paz no está en la ausencia de ruido, de desafíos o de trabajo. La paz aparece en medio de todo eso cuando la mente se aquieta. Esa quietud no nace del control, nace de la confianza. Por eso, vuelve a preguntarte una vez más: ¿qué pasaría si soltar no fuera un final, sino un comienzo? ¿Qué pasaría si la persona que intentas retener fuera solo una versión antigua y no quien la vida te está invitando a ser? Para elevarte, no puedes seguir aferrado al suelo. Para avanzar, necesitas dejar caer las cadenas del pasado. Suelta. Permite que la vida llegue a ti. Y observa cómo todo empieza a ordenarse con una belleza inesperada cuando finalmente dejas de intentar ordenarlo todo tú. Segunda enseñanza: la paradoja del soltar. Existe una paradoja de la que casi no se habla, pero cuando la comprendes, todo empieza a cambiar de dirección. Justo en el momento en que sueltas la mano, te elevas más alto. Suena contradictorio, pero es verdad. Vivimos en un mundo que venera los resultados, los números, los logros, el reconocimiento, las miradas de aprobación. Poco a poco, el valor personal queda atado a lo que conseguimos. Y por eso,
Nos aferramos al éxito como si soltar fuera perdernos a nosotros mismos, pero como una cometa. No vuela alto porque la cuerda esté tensada hasta el agotamiento. Vuela cuando hay suficiente soltura para que el viento la eleve. Soltar no es debilidad, es una fuerza silenciosa que te libera de cadenas invisibles. El Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento, no porque desear sea incorrecto, sino porque nos identificamos con el resultado. Cuando el resultado triunfa o fracasa, creemos que nosotros también triunfamos o fracasamos. Soltar no es indiferencia, es libertad, es amar profundamente sin poseer. Actuar con entrega sin quedar prisionero del miedo al fracaso. Trabajar con dedicación sin apostar todo tu valor personal en el resultado. Es vivir plenamente, sin tensarte para controlar la vida. Mira tu propio camino. Tal vez alguna vez lo diste todo por un trabajo, una relación o un sueño, creyendo que con suficiente esfuerzo todo estaría bien. Pero lo que recibiste no fue paz, sino presión. No fue claridad, sino confusión, porque la verdadera fuerza nunca nace de aferrarse, nace de la presencia. El soltar cambia por completo la pregunta con la que vives. Ya no es, esto tendrá éxito, sino, esto es realmente fiel a mí. Ese pequeño cambio es suficiente para transformarlo todo. Cuando sueltas, ya no reaccionas desde el miedo. Respondes desde la autenticidad. No intentas controlar la conversación. Dices lo que necesita ser dicho. No te obsesionas con el resultado. Actúas con total presencia y entonces das un paso atrás. Confías en el ritmo natural de la vida. Empieza a practicar esto no desde la teoría, sino desde un instante muy pequeño. Aclara tu intención, pero no te encarceles en el resultado. Puedes saber hacia dónde caminas, sin obligar al camino a doblarse según tus deseos. Regresa a la contemplación de la impermanencia. Siéntate en silencio y observa los pensamientos que surgen y luego se disuelven. Las emociones que llegan y después se van, como las olas en la superficie del agua. Ninguna ola permanece para siempre. Incluso, el dolor que parece insoportable cambia de forma y acaba desvaneciéndose. Cuando ves esto de verdad, dejas de tensarte contra la corriente, dejas de nadar en contra y, por primera vez, permites que el río te lleve. Pregúntate con honestidad, ¿estoy forzando algo que necesita ocurrir de manera natural? ¿Estoy reteniendo algo que necesita crecer en libertad? La mayoría de lo que se fuerza se agota. Lo que se permite, florece. La semilla no germina porque le des órdenes. Florece cuando hay tierra suficiente, luz suficiente y confianza suficiente. Detente un momento y mira de frente esta pregunta. Cuando te aferras con tanta fuerza, ¿qué es lo que realmente recibes? ¿Paz, opresión, claridad o confusión? Cada vez que apretamos más, perdemos la capacidad de ver la verdad, porque el control no es más que una ilusión reconfortante. La presencia, en cambio, es el verdadero poder. Soltar no te aleja de la vida, te coloca justo en su centro. Te ofrece otro tipo de fuerza, una fuerza que nace de la autenticidad, no de la ansiedad. Por eso, afloja la cuerda, confía en el viento y observa cómo tu cometa vuela más alto que en cualquier momento en que intentaste sujetarla con fuerza. Suelta y deja que la vida te eleve. Tercera enseñanza. Pensar en exceso es donde la paz es robada. Solemos convencernos de que cuanto más pensamos, más cerca estamos de la respuesta. Damos vueltas a una palabra, analizamos una mirada, construimos cientos de escenarios futuros y creemos que,
Si pensamos solo un poco más, todo se aclarará. Pero pensar en exceso no es sabiduría, es miedo disfrazado de diligencia. Promete claridad, pero lo que deja es cansancio y confusión. Imagina la superficie de un lago. Si la agitas sin parar, el agua permanece turbia. Pero cuando dejas de moverla, cuando permites que todo repose, el lago se vuelve claro por sí solo. La mente funciona igual. La claridad no surge de girar los pensamientos sin descanso, sino del instante en que dejas de perturbarlos. Sin embargo, tememos el silencio, en un mundo que adora la ocupación constante, la velocidad y la eficiencia. La quietud suele confundirse con estancamiento, con fracaso. Por eso, seguimos corriendo, seguimos pensando, seguimos preocupándonos por cosas que aún no han ocurrido. El budismo llama a ese estado la mente del mono, una mente inquieta, que salta de la ansiedad a la duda, del miedo al control, sin detenerse jamás. La mente del mono cree que puede sostener la vida pensando cada vez más, pero la verdadera sabiduría no nace del ruido. Aparece cuando el ruido se disuelve. Obsérvalo con atención. Los momentos de comprensión más profunda suelen llegar cuando no te esfuerzas, bajo la ducha, en una caminata silenciosa, o cuando, por fin, has soltado, porque en ese instante has creado espacio, y el espacio es la puerta de la sabiduría. Aquí está la paradoja. Anhelamos la paz, pero la buscamos pensando. Cuando la verdad es esta, la paz no es algo que se persiga, es lo que queda cuando dejas de perseguir. Así que prueba esta práctica. La próxima vez que los pensamientos empiecen a girar en espiral, no los sigas. Detente, cierra los ojos, inhala profundamente, exhala con lentitud. Con esa exhalación, suelta la historia que la mente está contando. Luego pregúntate con honestidad: ¿estoy pensando para comprender o estoy pensando para huir? Porque muy a menudo, pensar en exceso no busca respuestas, sino evitar emociones, evitar decisiones, evitar lo desconocido. Recuerda esto: la vida no se mueve cuando piensas, se mueve cuando vives. Pon límites a tus pensamientos, no con fuerza, sino con conciencia. Y descubrirás que, cuando la mente se aquieta, el camino aparece por sí solo. Si una decisión te ha tenido atrapado demasiado tiempo, ponle un límite. No permitas que la duda se prolongue hasta convertirse en parálisis. La claridad requiere decisión. Incluso un paso pequeño es suficiente para romper el bucle del pensamiento, y hay una voz que sueles ignorar. No es ruidosa, no discute, no razona. Es tu intuición. No es una debilidad. Es sabiduría acumulada a través de la experiencia, de la sensibilidad, de aquello que la razón no puede medir. Pero nunca la escucharás mientras la mente siga hablando demasiado. Por eso, aquí hay otro camino para avanzar. No intentes resolverlo todo solo con lógica. No te obligues a entenderlo todo antes de dar el siguiente paso. En lugar de eso, siente la incomodidad. Siente el miedo. Siente la incertidumbre. No los reprimas. No los apartes. Déjalos pasar a través de ti como olas en el mar. Llegan y se van. A veces, la acción más poderosa no es hacer más, sino detenerse. No por indiferencia, sino por una comprensión profunda. Cuando dejas de luchar contra el momento presente, ese momento empieza a hablarte. Y es precisamente en ese silencio donde aparece la verdadera guía. Por eso, pregúntate con honestidad: ¿estos pensamientos te están sirviendo o te están encarcelando? Recuerda esto: la mente es
una herramienta. No es tu dueña. Una herramienta solo es útil cuando sabes cuándo usarla y cuándo dejarla a un lado. Deja de agitar el agua. Permite que el lago se aquiete. Y cuando el agua esté clara, verás con nitidez lo que siempre estuvo allí, oculto bajo el ruido. La paz nunca desapareció. Solo ha estado esperando, pacientemente, a que guarde silencio, el tiempo suficiente para reconocerla. Cuarta enseñanza. ¿Por qué preocuparse en exceso resulta contraproducente? Existe un peligro silencioso oculto detrás del exceso de preocupación. A primera vista, parece noble, parece altruista, parece amor. Te dices a ti mismo, me preocupo porque amo, me preocupo porque esto importa. Pero si miras más profundo, muchas veces aquello que llamamos preocupación no es más que miedo disfrazado de bondad. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control, miedo a ser abandonado si no demuestras constantemente tu valor. Detente un momento y pregúntate, ¿alguna vez has intentado proteger algo hasta el punto de asfixiarlo? Asfixiamos los sueños con el perfeccionismo, creyendo que, si no controlamos cada detalle, todo se derrumbará. Asfixiamos las relaciones con expectativas, imponiendo estándares invisibles que nadie puede cumplir. Y asfixiamos nuestra propia paz con presión, creyendo que, si no mantenemos todo bajo control, la vida se desmoronará. Pero aquí está la paradoja. El amor, como el fuego, no puede crecer cuando está cubierto. Necesita aire, necesita espacio. Cuando te aferras demasiado, no proteges la llama, la estás apagando. Tal vez ya hayas sentido esto, el cansancio de tener que salvar siempre a otros. Decir sí cuando por dentro gritas no. Intentar controlar las emociones ajenas. Intentar sanar heridas que nunca fueron tuyas. Cargar con pesos que jamás te pertenecieron. Esa sensación se parece a la compasión, pero en realidad es una carga excesiva, y cargar demasiado no conduce a la conexión. Conduce a agotamiento, resentimiento y vacío. En el budismo, la compasión no consiste en arreglar a los demás, no es controlar su camino, no es reescribir su historia. La compasión auténtica es presencia, es estar al lado sin imponer, sin gestionar, sin dirigir. Es confiar en que cada persona tiene su propio recorrido, sus propias lecciones y su propio ritmo. A veces, lo más amoroso que puedes hacer no es hacer más, sino dar un paso atrás, no porque no te importe, sino porque confías. Y es precisamente en ese espacio donde el amor puede respirar. La preocupación genuina no genera presión, trae amplitud. Es la capacidad de sentarte junto a alguien cuando está luchando, sin intentar borrar su dificultad. Es permitir que el otro respire, que la vida respire, y confiar en que el crecimiento no nace de tu mano controladora, sino del camino propio de cada ser. Pregúntate con honestidad, ¿estoy intentando ser todo para todos? Si la respuesta es sí, detente un momento, porque eso no es amor. Es el ego disfrazado de servicio, un ego que quiere ser el sanador, que quiere agradar a todos, que quiere no fallar nunca. Pero el amor no exige ese papel. El amor solo dice algo muy sencillo: estoy aquí contigo, incluso cuando todo es caótico, incluso cuando no puedo arreglar nada. Y hay algo aún más profundo. Cuando atas tu valor personal a ser comprendido, a ser reconocido, a ser elogiado, tu cuidado deja de ser incondicional, se convierte en un intercambio silencioso. Das, no desde la libertad, sino desde el miedo. Miedo a no ser visto,
miedo a no ser suficiente. Eso no es amor, es miedo disfrazado de amor. Por eso, redefine lo que significa cuidar. Cuidar no es arreglar. Cuidar es estar presente. Es poder sentarte junto a alguien sin ofrecer consejos. Sostener sin resolver problemas. Es permitirte descansar sin sentir culpa. Es cuidarte a ti mismo, no para demostrar tu valor, sino porque tu valor ya existe. Suelta las ataduras de la ansiedad, la necesidad constante de comprobar si alguien se ha olvidado de ti, repetir conversaciones una y otra vez, la urgencia de explicarte una y otra vez. Eso no es intuición, es inseguridad. Y si no la miras de frente con conciencia, esa misma inseguridad acabará robándote la paz que tanto anhelas. Suelta un poco más, confía un poco más y permite que el amor sea ligero, tal como es en su esencia. Ahora, con suavidad, pregúntate a ti mismo, ¿qué ocurriría si dejaras de intentar controlarlo todo? ¿Qué ocurriría si confiaras en que las personas que amas tienen la capacidad de caminar por sí mismas sin necesitar que tu mano intervenga todo el tiempo? ¿Qué ocurriría si permitieras que las situaciones se desarrollaran a su propio ritmo sin tu supervisión constante? Con solo pensarlo, ¿no sientes ya una ligera expansión en el pecho? Es paradójico, pero cuando dejas de sobreproteger, las relaciones se vuelven más profundas, porque entonces se construyen sobre la confianza, no sobre la tensión. No todas las cargas te pertenecen. Permite que eso llegue a tu corazón. Tienes derecho a cuidar sin controlar, a amar sin perderte a ti mismo, a dar sin vaciarte. Esa es la verdadera compasión, no la versión del ego disfrazada de sacrificio. Por eso, detente y pregúntate, ¿estoy cuidando de verdad o estoy controlando a otros bajo el velo de buenas intenciones? Esta es una invitación a dejar de esforzarte en exceso, a dejar de actuar para ser amado, a dejar de demostrar tu valor a través del agotamiento. No necesitas ser perfecto para merecer amor. No necesitas dar hasta quedarte sin nada para tener valor. Recuerda la imagen del fuego. El fuego no se fortalece porque lo vigiles de cerca. Se fortalece cuando se le da espacio para respirar. Tu alma es igual. Déjala respirar. Deja que otros respiren. Deja que la vida misma respire. Y quizá, lo más importante, deja de buscar aprobación, no porque te vuelvas frío o indiferente, sino porque finalmente has comprendido qué es el verdadero cuidado. El cuidado auténtico no exige demostraciones constantes. Fluye de forma natural, suave, sin expectativas. Cuando vives así, algo profundo sucede. Tu corazón se aligera, tu mente se aclara y tus relaciones se vuelven más sinceras. Comprendes entonces que la paz nunca fue algo que debieras perseguir. Siempre estuvo ahí, solo que quedó oculta bajo el peso de tener que ser suficiente. Por eso, suelta la presión de serlo todo. Suelta la creencia de que el amor debe ganarse. Da un paso atrás, regálate espacio y verás que, cuando dejas de reprimir, el amor, la confianza, la claridad y la paz llegan por sí solos. Quinta enseñanza. ¿Qué sucede cuando dejas de buscar aprobación? Complímase. Desde que nacemos, entramos en un mundo que nos enseña a rendir. De niños, sentimos felicidad con los aplausos por nuestros primeros pasos. En la escuela, perseguimos notas, premios, elogios. Al crecer, eso se transforma en me gusta, comentarios, títulos, reconocimiento. Poco a poco, los aplausos se vuelven oxígeno. Sin ellos, nos sentimos perdidos. Con ellos, creemos que estamos vivos.
Pero hay una verdad de la que casi no se habla. No naciste para ser aprobado, naciste para vivir con autenticidad. Piensa en una montaña. No pide permiso al cielo para mantenerse en pie. No se encoge cuando es cuestionada. Tampoco crece cuando es elogiada. Simplemente está ahí, firme, silenciosa, completa. Y tú también. Estás ahí, sosteniéndote por ti mismo, sin tensión, sin demostrar, sin necesidad de validación. El valor de una montaña no proviene de los aplausos, y tu valor tampoco depende de la aprobación de los demás. Sin embargo, muchos vivimos como si fuéramos intérpretes en nuestra propia vida, siempre preguntándonos en silencio: ¿soy suficiente? ¿Les agrado? ¿Hoy los he complacido? Esa búsqueda parece pequeña, pero erosiona profundamente. Te cansa sin que sepas por qué. Puedes llamarla ambición, puedes llamarla motivación, pero si tu paz se derrumba por una sola crítica, entonces ya no es motivación, es dependencia. Y la dependencia son cadenas doradas con logros. El problema de la aprobación es que nunca permanece fija. Cambia con las modas, con los estados de ánimo, con las inseguridades ajenas. Hoy te aman, mañana te olvidan. ¿Cómo construir una vida estable sobre un suelo que tiembla? El budismo ofrece una salida clara. La verdadera libertad no nace de ser querido, sino de vivir fiel a uno mismo. Vivir desde los valores internos. No actuar para ser aceptado. Cuando sueltas el deseo de aprobación, empiezas a escuchar tu propia voz. Dejas de preguntar, ¿están de acuerdo? Y comienzas a preguntar, ¿esto es verdadero para mí? Ahí nace la autenticidad. Ahora, detente un instante y mírate de frente. ¿Quién eres cuando nadie te observa? Sin elogios, sin atención, sin aplausos. Seguirías haciendo lo que haces. Seguirías honrando tu verdad. Seguirías caminando aunque el mundo guarde silencio. Esa es la medida más profunda de la autenticidad. Y también es una transformación sagrada cuando dejas de vivir para ser visto y comienzas a vivir para despertar, cuando dejas de colocar tu valor en la mirada de los demás. El miedo empieza a retirarse en silencio. El miedo a ser juzgado, el miedo a ser rechazado, el miedo a ser olvidado. Todo eso solo existe cuando permites que otros tengan el poder de definir quién eres. Cuando sueltas ese hilo, se abre un nuevo espacio dentro de ti. En ese espacio, ya no te encoges para encajar, ya no vives con cautela para ser aceptado. Y entonces ocurre algo inesperado. La creatividad comienza a fluir. El coraje regresa sin hacer ruido. El propósito de vida, antes oculto, empieza a revelarse. Puedes comenzar de forma muy sencilla, cada día, no para inflar el ego, sino para regresar a la verdad. Mira tu día y reconoce 3 cosas que hiciste solo por ser fiel a ti mismo. Tal vez estuviste presente aunque por dentro hubiera miedo. Tal vez dijiste no cuando era necesario. Tal vez te permitiste descansar sin culparte. Eso es suficiente. No exijas más. Deja que esos pequeños momentos te recuerden que tu valor no necesita condiciones. No necesita ser otorgado. No necesita ser demostrado. Ya está ahí. Y cuando alguien te elogie, sonríe y recíbelo como se recibe una brisa fresca. Cuando alguien te critique, escucha como quien oye caer la lluvia. El viento se calma, la lluvia pasa, pero el cielo sigue siendo cielo. El elogio y la crítica no te hacen más grande ni más pequeño. Solo pasan a través de ti. Regresa a la quietud, no a la soledad, sino a ese espacio sagrado donde ya no hay voces juzgándote. En esa quietud te reencuentras contigo mismo.
Un ser que no necesita permiso para existir, que no necesita aplausos para avanzar, que no negocia su propio valor. Y ahora, pregúntate con honestidad, ¿estás viviendo para recibir aplausos o para vivir en armonía? Porque si persigues la aprobación, siempre llegarás tarde. Siempre habrá alguien más celebrado. Siempre habrá un lugar donde no seas visto. Pero cuando vives en armonía, incluso tu silencio tiene peso. No necesitas que nadie te mire para verte a ti mismo. No necesitas que nadie te confirme para saber que ya eres suficiente. Y en esa libertad, te vuelves firme. Recuerda esto, no eres un actor esperando que se encienda el foco. No estás sobre un escenario para ser evaluado. Eres la montaña, alta, íntegra, completa. La montaña no necesita aplausos para saber que existe. No cambia su forma cuando alguien la elogia. Tampoco se derrumba cuando alguien le da la espalda. Simplemente permanece ahí, firme, silenciosa, verdadera. Y esa autenticidad es más poderosa que cualquier aplauso. Permanece firme, no desde la resistencia, sino desde la serenidad. Vive fiel a ti mismo, no para demostrar, sino para regresar a casa. Porque la paz verdadera no llega cuando todos te aprueban, sino en el instante en que dejas de buscar aprobación y eliges vivir de acuerdo con tu naturaleza más profunda. Desde ese momento, la vida deja de ser una actuación y se convierte en un camino de libertad. Sexta enseñanza: el arte de anclar el interior durante gran parte de la vida. Vivimos intentando controlar los planes, controlar a las personas, controlar el futuro. Creemos que si organizamos todo con suficiente rigor, si corregimos lo bastante rápido, si mantenemos todo bajo control, la paz aparecerá. Pero aquí está la paradoja: cuanto más forzamos a la vida a seguir nuestra voluntad, más caos surge dentro de nosotros. Existe otro camino. No es ruidoso, no es ostentoso, pero es lo bastante profundo como para transformar por completo la forma en que experimentas la vida. Yo lo llamo el arte de anclar el interior. Algunos lo confunden con no me importa, pero no es indiferencia, ni resignación. Es una sabiduría silenciosa, una comprensión que susurra: lo que venga, que venga. Yo sigo aquí. Anclar el interior no significa dejar de interesarte por la vida. No significa abandonar tus sueños, ni dejar de avanzar. Significa algo muy concreto. Dejas de poner tu paz en los resultados, porque la vida es, por naturaleza, inestable. Los planes cambian, las personas se van, los sueños se transforman, y la mente, si se le permite, entrará siempre en pánico ante la incertidumbre. Pero, ¿y si la paz verdadera no dependiera de que todo salga como deseas, sino de tu capacidad para mantenerte estable cuando las cosas no salen como esperabas? Piensa en una montaña. El viento sopla a su alrededor. Las tormentas pasan sobre ella. Las estaciones cambian en su superficie. Pero la montaña no discute con el viento. No lucha contra la tormenta. No necesita demostrar su fuerza. Simplemente permanece. Eso no es indiferencia. Es estabilidad. Estabilidad es saber que, pase lo que pase en el mundo, puedes quedarte contigo mismo. Cuando vives desde esa estabilidad, algo muy distinto ocurre. Dejas de reaccionar en exceso. Dejas de tomarte todo como algo personal. Dejas de permitir que el ego decida cómo vives. En su lugar, eliges la paz antes que la necesidad de demostrar. Eliges la conciencia antes que la defensa. Prueba a practicarlo. La próxima vez que alguien diga algo que te incomode, no reacciones de inmediato. Detente. Inhala. Observa la emoción que está surgiendo en lugar de correr tras ella.
Y hazte una pregunta muy sencilla. ¿Esto realmente necesita mi energía o solo necesita mi atención? Muy a menudo, con solo prestar atención es suficiente. O imagina la próxima vez que la vida se vuelva caótica. Susúrrate en voz baja. Esto no define quién soy. Y es verdad, no te define. Tu valor no está en lo fluida que sea tu vida, sino en tu capacidad de conservar la calma cuando las cosas se desvían. Existe una herramienta interior muy simple y, sin embargo, a menudo olvidada: el humor. Cuando las cosas no salen como esperabas, cuando la vida te lanza un desafío inesperado, intenta sonreír, encoge los hombros, suavízate un poco y pregúntate: ¿esto seguirá siendo importante dentro de 5 años? Si la respuesta es no, ¿por qué permitir que te robe 5 horas de paz hoy? A veces, la lucidez no está en resolver, sino en reconocer lo absurdamente humano de la vida y no dejar que eso te endurezca. Recuerda, la paz no está en la respuesta. La paz está en soltar la necesidad de tener una respuesta. La verdadera pregunta es esta: ¿puedes mantener la quietud mientras todo está cambiando? Porque si tu paz depende de la estabilidad, nunca la alcanzarás. Pero si tu paz se construye sobre la presencia, el desapego y una base interior firme, ninguna tormenta podrá derribarte. Anclar el interior no te vuelve pasivo, te vuelve más fuerte. Porque cuando dejas de exigir que la vida ocurra según tus planes, empiezas a fluir con ella. Dejas de luchar contra la corriente y permites que la corriente te lleve a donde necesitas llegar. Así que la próxima vez que la vida tome otro rumbo, no entres en pánico, no te resistas. Inhala profundamente y di en silencio: lo que venga, que venga. Yo sigo aquí. Eso no es debilidad, es maestría, porque soltar no es perder el control. Soltar es permitir que la vida te encuentre exactamente donde estás. Y en ese espacio, la claridad regresa, la fuerza se consolida, la armonía surge de forma natural. Te vuelves como una montaña, firme, inamovible. Y desde ese lugar, la paz, la sabiduría y la fortaleza encuentran por sí solas su sitio. Séptima enseñanza: salir de la prisión del pensamiento. No eres tus pensamientos. Al principio, esto puede sonar difícil de creer, porque desde que despertamos hasta que dormimos, escuchamos una voz interior constante. Comenta, juzga, se preocupa, compara, imagina el peor escenario y rara vez se calla. Muchas personas pasan la vida entera dentro de esa jaula invisible, creyendo que todo lo que dice la mente es verdad. Pero aquí está una verdad profundamente liberadora. Tú no eres esa voz. Tú eres la conciencia que escucha esa voz. Imagina un cielo inmenso. Las nubes pasan a veces ligeras y blancas, a veces densas y oscuras, a veces cargadas de tormenta, pero el cielo nunca resulta dañado por el clima. Tu conciencia es ese cielo. Los pensamientos son solo nubes. Llegan, se van, cambian. Ninguna nube puede definir la vastedad que existe detrás de ella. Recuerda la última vez que un solo pensamiento arruinó todo tu día. Tal vez fue una frase dicha sin intención, un recuerdo antiguo, un miedo que nunca ocurrió. A partir de un pensamiento pequeño, se extendieron horas de preocupación, de dudas sobre ti mismo, de peso en el pecho. Pero detente y pregúntate, con calma, ¿ese pensamiento es verdad o es solo un hábito de la mente? La mayoría de los pensamientos no son la realidad. Son ecos, ecos de miedos antiguos, ecos de palabras escuchadas hace tiempo.
ecos de creencias que nunca fueron examinadas. El budismo enseña que los pensamientos surgen de manera natural. No necesitas luchar contra ellos. No es tu culpa, pero en el instante en que crees que tú eres esos pensamientos, ahí comienza el sufrimiento. No eres la voz que susurra, no soy suficiente, voy a fracasar, no merezco. Eres quien reconoce que esa voz está sonando. Y en el momento en que dejas de aferrarte, dejas de identificarte, dejas de tomarla como una verdad absoluta, ocurre algo muy extraño. Se abre un espacio, no porque los pensamientos desaparezcan, sino porque ya no te encarcelan. Empiezas a experimentar una libertad silenciosa, la libertad del observador, no la del que es arrastrado. Y es ahí donde la paz, sin necesidad de ser buscada, comienza a estar presente. Prueba un pequeño experimento. La próxima vez que tu mente se vuelva caótica, no discutas con ella. No intentes obligarla a callar. Solo observa. Mira tus pensamientos como miras las nubes cruzar el cielo o el agua fluir en un río, sin aferrarte, sin rechazarlos. Reconócelos con suavidad y di en silencio: ah, esto es solo un pensamiento. Luego vuelve a la respiración. Siente el pecho al elevarse. Siente el cuerpo sentado aquí. Siente este instante. Comenzarás a notar algo muy interesante. La mente produce mucho ruido solo para buscar seguridad, pero la conciencia no necesita seguridad, no necesita aferrarse, no necesita certeza. La conciencia simplemente está quieta, estable, completa. Cuando observas los pensamientos sin creerlos de inmediato, empiezas a ver su verdadera naturaleza. La mayoría de los pensamientos no son sabios, no son útiles y ni siquiera son nuevos. Son fragmentos antiguos reciclados del pasado, proyecciones del ego, miedos sobre cosas que nunca sucedieron. No merecen tu lealtad, solo están pidiendo tu atención. Por eso, hazte una pregunta muy simple. ¿Este pensamiento me está ayudando o es solo un hábito que se repite? En el instante en que haces esa distinción, todo comienza a cambiar. Ya no eres un prisionero de la mente, te conviertes en quien la observa. Y en esa observación, todo se suaviza. Ya no sientes la necesidad de controlar cada pensamiento, ni de perseguir cada historia que aparece en tu cabeza. Esto es el corazón mismo de la atención plena. El Buda nunca nos enseñó a destruir la mente, nos enseñó a comprenderla. Observar la mente es como observar un fuego ardiendo, un río fluyendo o un ave volando, sin poseer, sin perseguir, sin dejarte arrastrar. Porque la claridad no nace de pensar más. Aparece cuando la mente se aquieta lo suficiente para que la sabiduría se revele por sí sola. Cuanto más te identificas con los pensamientos, más ruidosa se vuelve la vida. Cuanto más te identificas con la conciencia, más espacio creas para la paz. Así que detente ahora mismo y pregúntate: ¿qué pensamiento he confundido con la verdad? ¿Soy quien piensa o soy quien observa los pensamientos ir y venir? No eres la tormenta, eres el cielo, inmenso, infinito, no afectado por el clima. Y en el momento en que dejas de luchar contra las nubes, en el momento en que permites que lleguen y se vayan, recuperas la quietud que siempre estuvo esperándote detrás de todo el ruido. Octava enseñanza: el poder de soltar. En todo camino, llega un momento en que la fuerza ya no se mide por cuánto eres capaz de aferrarte, sino por cuán suavemente puedes soltar. Crecimos con la idea de que hay que luchar más fuerte, esforzarse más, resistir a cualquier precio. Pero, ¿y si la mayor fortaleza no estuviera en el apego, sino en el soltar? Imagina una barca luchando contra un río embravecido. Cuanto más
rema. Más exhausto queda quien la conduce, hasta que la corriente se la lleva. Y justo cuando deja de resistirse, ocurre algo inesperado. El río empieza a llevar la barca hacia adelante de forma natural. Eso es el poder de soltar. Y entiéndelo bien, soltar no es rendirse, no es indiferencia, no es debilidad. Es un cambio profundo, pasar de la resistencia a la confianza. Es aceptar la realidad tal como es, en lugar de agotarte, intentando convertirla en otra cosa. La mayoría vivimos en resistencia. Resistimos los resultados. Nos aferramos a los planes. Discutimos con el cambio. Y llamamos a todo eso ambición. Pero debajo, muy a menudo, hay miedo. Miedo a perder el control. Miedo a equivocarnos. Miedo a que las cosas no salgan como queremos. Así que ahora mismo, lleva una mano al pecho, inhala profundamente y susurra. Esto también forma parte del camino. Observa cómo esas palabras empiezan a calmar tu miedo. No estás perdido, estás siendo reconfigurado. No exijas más el mapa, conviértete en el explorador. Permite que el silencio te estire. Deja que lo desconocido se abra ante ti. Piensa en el capullo. La oruga no negocia con el proceso. No exige pruebas de alas antes de disolverse. Se entrega por completo. Y es precisamente de esa entrega de donde nace la transformación. Lo mismo ocurre contigo. El siguiente capítulo de tu vida no necesita tu certeza. Necesita tu confianza. Pregúntate con honestidad, ¿me estoy aferrando a la seguridad o estoy permitiendo que mi ser crezca a través del caos? ¿Confío en el proceso o sigo intentando reescribir lo que ya es? Estas no son solo preguntas, son puertas. La madurez no consiste en mantener todo unido, consiste en aprender a permitir que las cosas se deshagan con serenidad, en dejar caer las hojas, en permitir que la identidad antigua se disuelva, en quedarte desnudo durante una estación, porque solo entonces algo verdaderamente nuevo puede echar raíces. Y aquí está la verdad más profunda. Cuando dejas de exigir un suelo bajo tus pies, descubres que tú eres el suelo, eres el cielo que contiene la tormenta, eres la quietud en medio del cambio. No te estás derrumbando, estás floreciendo. Por eso, no temas a lo desconocido, no huyas de la inestabilidad. Ábrete a ella, porque es precisamente en ese espacio incierto, frágil, inquietante y al mismo tiempo liberador, donde comienza tu libertad. Ahí es donde, en silencio, se abre el siguiente capítulo de tu vida. Ahí es donde la vida empieza a brotar, no desde aquello a lo que te aferras, sino desde tu interior. Cuando finalmente ya no necesitas un suelo para sentirte estable, descubres la estabilidad más profunda, una estabilidad que nunca te ha abandonado. 10ª enseñanza. Deja que el momento guíe. Imagina un río que serpentea entre montañas y valles. El río no discute con las rocas en su camino. No exige que las curvas sean rectas ni que el sendero sea plano. Simplemente fluye. Se adapta a cada obstáculo. Se amolda a cada giro. Confía en el camino que se revela instante a instante. Ese es el corazón de dejar que el momento conduzca. No es debilidad, no es rendición, es la forma más elevada de sabiduría. Fluir con la vida. Sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos justo en la dirección contraria. Nos aferramos al control, gestionamos en exceso el trabajo, intentamos controlar las relaciones. Incluso tratamos de dirigir nuestras propias emociones, como si sostener todo con fuerza pudiera mantenernos a salvo. Pero la verdad es esta.
Es ese mismo control el que nos aleja del único lugar donde la paz existe, el momento presente. Gestionamos la vida en lugar de vivirla. Así que imagina, solo por un instante, dejas de planificar cada paso. Dejas de correr hacia adelante desde la ansiedad. Dejas de retroceder desde el miedo. Te detienes, respiras y te preguntas, ¿qué me está pidiendo la vida ahora mismo? Esa pregunta rompe el piloto automático, rompe el bucle del pensamiento repetitivo, y en ese espacio ocurre algo profundo. Ya no vives desde los recuerdos del pasado, ya no eres arrastrado por los miedos del futuro. Estás aquí, cuando permites que el momento te guíe, no te pierdes. Te vuelves más sensible, más despierto. Escuchas tu intuición. Actúas cuando es momento de actuar. Y te detienes cuando es momento de detenerte. Como un río, sin prisa, sin resistencia, pero siempre avanzando. Y entonces comprendes esto. La vida no necesita ser forzada para abrirse. Solo necesita ser permitida. Cuando sueltas el agarre, el momento comienza a sostenerte. Cuando dejas de controlar, la claridad aparece. Cuando dejas de intentar ir por delante de la vida, empiezas a caminar con ella. Y ahí todo se vuelve más ligero. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque ya no luchas contra ellas. Deja que el momento guíe, deja que la corriente te lleve. Y verás, la vida siempre sabe hacia dónde va. La mente tiende a volver al ayer o a lanzarse al mañana, pero rara vez permanece aquí. Paradójicamente, solo el presente es el lugar donde todo ocurre de verdad. Solo aquí hay claridad. Solo aquí hay sanación. Solo aquí hay sabiduría. Mira hacia atrás. ¿Cuántas veces te has presionado, has avanzado con prisa, intentando ir más rápido que la vida, solo para acabar exhausto y bloqueado? Y si esas demoras no fueran un castigo, sino una invitación, ¿qué ocurriría si los rodeos no fueran errores, sino lecciones? La vida a menudo retiene aquello que deseas para mostrarte lo que realmente necesitas. Aceptar el presente no es indiferencia, es un compromiso profundo con lo que está ocurriendo, no con la imagen de cómo crees que las cosas deberían ser, sino con la realidad que existe aquí y ahora. Es el momento en que dejas de preguntar, ¿cómo puedo controlar esto? Y comienzas a preguntar, ¿qué quiere enseñarme este instante si dejo de evitarlo? Cuando haces esto, la vida empieza a hablar, no con ruido, no con dramatismo, sino con claridad. El presente, aquello contra lo que luchabas, comienza a revelar su tesoro. A veces, ese tesoro es comprensión. A veces, es paciencia. Y a veces, simplemente es paz. Pero esa paz es el suelo fértil del que nace todo lo demás. El budismo nos recuerda, el control es solo una ilusión. La única maestría real que tienes es la de tu propia conciencia. ¿Dónde la colocas? ¿Cómo la nutres? ¿Y cómo regresas a ella? Cuando la conciencia se ancla en el presente, la vida recupera su flujo natural. El ruido exterior puede seguir ahí, pero ya no te arrastra. Permaneces firme, estable. Aquí, prueba una práctica sencilla. Cuando llegue la inquietud, apoya ambos pies en el suelo. Cierra los ojos. Inhala profundamente. Y di en silencio, estoy aquí, ahora. Luego pregunta con suavidad, ¿qué me pide la vida en este instante? No pienses demasiado. No apresures la respuesta. Solo escucha. A veces, la sabiduría es actuar. A veces, es esperar. A veces, es soltar. Pero siempre hay una guía. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de resistir, la vida comienza a desplegarse de manera armoniosa. El trabajo, las relaciones,
Incluso la forma en que te miras a ti mismo empiezan a alinearse, no porque los fuerces, sino porque dejaste de luchar contra la corriente. Te vuelves como el río mismo, flexible, pero fuerte, estable, pero libre, y comprendes que la verdadera maestría no reside en la fuerza, sino en la capacidad de fluir. No reside en aferrarse, sino en la confianza, y es desde esa confianza que comienzas a sentir la ligereza de vivir en armonía con el presente. Por eso, quiero dejarte este mensaje. Deja de intentar controlar cada instante y comienza a vivir plenamente cada instante. Permite que el río te guíe. Deja que el presente sea suficiente. Cuando dejas que el momento conduzca, no pierdes el control. Encuentras la paz. Y en esa paz, toda la claridad, el propósito. La libertad llega por sí solo, con suavidad. Ahora que has atravesado estas enseñanzas, recuerda que cada una solo apunta a una verdad esencial. La paz nunca fue algo que debieras perseguir. Es algo que descubres cuando sueltas, cuando confías, cuando regresas al presente, desde aflojar el control hasta calmar la mente inquieta, hasta soltar la necesidad de aprobación o de arreglarlo todo. Has visto que la libertad no nace de la imposición, sino del fluir natural. El budismo nos recuerda que la vida está siempre en movimiento, siempre cambiando, siempre invitándonos a soltar. Y cuanto más resistimos, más pesado se vuelve el camino. Pero en el instante en que te ablandas, en que aceptas, todo empieza a equilibrarse. Cuando este video termine, hazte una sola pregunta. ¿Cuál es la enseñanza que más necesito ahora mismo? Soltar el control, dejar de pensar en exceso, aprender a confiar en lo desconocido. Quédate con esa comprensión y llévala contigo durante el día, como una pequeña luz que ilumina tu camino. Porque la verdad es esta: la paz no está lejos, no espera en algún momento futuro. Está aquí, ahora mismo. Solo necesita que estés dispuesto a reconocerla. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a seguir caminando por este sendero conmigo. Suscríbete para seguir escuchando más enseñanzas inspiradas en la sabiduría del budismo. Si este mensaje te ayudó a soltar, aunque sea un poco, entonces ya cumplió su propósito. En paz, en el presente, compartimos reflexiones para dejar de resistir, calmar la mente y volver a la serenidad que siempre estuvo aquí. Dale like si estas palabras te acompañaron. Suscríbete al canal para seguir caminando con más conciencia, más calma y menos lucha interior. Respira y confía en el proceso.